Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Promesa de Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su preciosa palabra. Vamos a empezar, el tiempo como es corto, vamos a empezar de inmediato con el tema, no sin antes dando gracias al Señor por ese tiempo tan precioso que nos regala. Es corto, pero es muy rico poder compartir su santísima palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este día, Señor, pero gracias por tu santísima palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos a ti. Te damos gracias por ese amor tan grande que tú nos regalas día tras día, Señor. Hermoso y precioso Espíritu Santo, te pedimos que seas tú guiándonos a través de tu palabra y enseñándonos, mi Señor, a través de ella, todo aquello que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, con lo cual nosotros podemos vivir en la hermosura de tu santidad. Muchas gracias te damos, hermoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra de hoy o para hoy es, o llaman lo que la cruz significa para Dios. Lo que la cruz significa para Dios. Y para este tema vamos a entrar al libro de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice así la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El primer punto de lo que la cruz significa para Dios es que la cruz declaró la justicia de Dios. Dice la palabra que Dios es justo y Dios es santo, y ningún hombre puede justificarse a sí mismo. El Señor, siendo Dios, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario con el único objetivo de salvarnos a todos los seres humanos. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos o están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia y en su amor, envió a su Hijo Jesucristo a que pagara el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la justicia de Dios. Dios demanda que por el pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Pero cualquier ser humano no podía ir a la cruz, o cualquier ser humano no puede salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo. El único Salvador es el Señor Jesucristo, y por eso la justicia de Dios es el Señor Jesucristo. Dice que el segundo punto, la cruz exaltó la gracia de Dios. La gracia de Dios está en el versículo 27, dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ya sabemos que la gracia es un regalo que el Señor nuestro Dios nos dio a toda la humanidad. Sin nosotros merecerlo, el Señor nos da la gracia, y su gracia o la gracia es el Señor Jesucristo. Ese regalo no merecido, pero que el Señor nos da para que pudiésemos ser salvos. Por eso la palabra dice, en el Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente. Eso es gracia. La gracia nos justifica ante el Padre, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En este versículo nos habla de 3 puntos importantes. Somos justificados por medio de la gracia y somos redimidos en Cristo Jesús. Esto es lo que la cruz significa para Dios. La cruz significa para Dios la salvación de toda la humanidad. Pero, dice la palabra, los que en el Señor creen. Si bien es cierto, la salvación fue dada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que todo el mundo se salvara, no todo el mundo se salva si no creen en el Señor Jesucristo. Y dice que la salvación es por medio de la gracia, y la gracia es por creer y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
Esa es la redención, esa es la salvación. Dice que somos justificados ante el Padre por medio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo y somos redimidos. La palabra redimidos o redención es quitar. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos creído en su obra, la obra hecha en la cruz del Calvario, fuimos redimidos. Nuestros pecados fueron quitados, fueron cortados. Ya esos pecados no tienen nada más que ver con nosotros, porque dice la palabra que somos justificados ante el Padre. Ya cuando nosotros lleguemos a la presencia del Padre, ya nosotros no tenemos ningún problema, porque ya hubo alguien que pagó por nosotros en la cruz, y ese alguien es el Señor Jesucristo. El otro punto que nos habla la cruz del Calvario es la coherencia de Dios. ¿Qué es coherencia? Es que todo lo que Dios hace es perfecto, y que para poder ser coherentes, o para que Dios desee o demande de nosotros coherencia, es que cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo por la fe en Él, sin obras. No por obras que nosotros nos podemos salvar por medio de las obras, entonces que fue que yo hice estas obras y estas obras me salvaron. No, las obras no nos salvan. Las obras simplemente son un objeto o simplemente son consecuencia de nuestra salvación. Pero entonces también la religión. Es que si yo de pronto hago esto, si yo asisto a la iglesia, si yo hago lo de más allá, entonces ya Dios me tiene que salvar porque yo era muy devoto, porque yo caminaba. No, la coherencia de Dios me habla que el único Salvador es el Señor Jesucristo y que yo no tengo absolutamente nada que hacer para salvarme. Cuando yo coloco o para mi salvación cosas o argumentos con los cuales yo ponga mi justicia humana por encima de la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo, eso no es válido. La coherencia de Dios me habla, o nos habla más bien, que la palabra de Dios dice que el único Salvador es el Señor Jesucristo. Esa es la coherencia de Dios. Nos dice que solamente por medio de Jesucristo podemos heredar la vida eterna. En Juan 1:12 recuerden que la palabra dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice los que le recibieron, porque si bien es cierto la salvación fue dada en la cruz del Calvario para toda la humanidad, hay mucha gente, muchos que no han recibido a Jesucristo, y muchas veces no lo han recibido y es porque no creen en el Señor Jesucristo, no creen en la obra redentora de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Entonces lo que significa la cruz de Cristo para Dios, recuerden, es santidad. Tenemos que vivir en santidad y esto lo recibimos por medio de la gracia, por medio de la justificación. Somos justificados y somos redimidos ante el Padre. Y hay un cuarto punto que nos habla de la ley y la palabra de Dios. La ley es la palabra escrita que tenía el pueblo de Israel, pero la ley no salvó a nadie. Y por medio de la ley o por medio de la palabra fue declarado que un día iba a venir el Salvador del mundo. A través de la ley, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a notar y el Señor nos va a enseñar que en varios libros de la ley se hablaba de un Salvador. De hecho, en Isaías 53 nos habla del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es increíble cómo la ley le habló al pueblo de Israel que iba a venir un Salvador, pero el pueblo de Israel no creyó. Ellos se aferraron a la ley como tal, pero no se aferraron y no creyeron en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero lo que nos habla la palabra, o lo que la cruz significa para Dios, también nos habla de la palabra. Recuerden que la palabra es el mismo Señor Jesucristo. La palabra nos habla de que Jesucristo es el único y suficiente Señor y el único y suficiente Salvador. Por medio de la palabra escrita, por medio de la Biblia, nosotros podemos conocer quién es el Señor.
Y no podemos ni quitarle ni podemos añadirle, porque está escrita la palabra. Y la palabra da testimonio fiel de que el único santo y verdadero es el Señor Jesucristo. Entonces la cruz significa para Dios, recuerden, justificación, porque somos justificados ante el Padre. Significa redención, porque todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. La palabra, la cruz del Calvario significa para Dios santificación. Este proceso de santificación lo da el Espíritu Santo. Eso no es que nos lo dio ya y ya todos somos santos, no. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, desde ese mismo instante empieza un proceso. Y es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para llegar a un conocimiento perfecto de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que es la vida eterna, de lo que es el Evangelio. Pero hay un cuarto punto, que es la sabiduría. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el Padre. Estamos nosotros en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. El Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. Mire la palabra tan preciosa que dice. Dice que mas por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo. Nosotros estamos en Cristo gracias al Padre, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriésemos en la cruz, para que Él muriese en la cruz y nos salvara. Por el Padre estamos nosotros en Cristo. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Son 4 puntos importantes en la vida del cristiano y que tú no puedes olvidar. Grábate en tu mente, pero grábate en tu corazón. Lo que la cruz significa para Dios es sabiduría, justificación, santificación y redención. Muchos en Santiago 1:5 creo que es que dice: todo aquel que esté falto de sabiduría pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús está encerrado todo. No hay pie o no hay lugar para salirnos del Señor Jesucristo, porque en Él está encerrado todo, todo. En Cristo lo tenemos todo. No tenemos que mirar nada más ni a nadie más, porque el Señor Jesucristo es la respuesta de Dios para nuestras vidas, para nuestra salvación. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra corta pero sustanciosa, y decirle: gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, por ese amor tan grande que tú derramaste allí, Señor, porque diste tu vida por nosotros allí. Sin nosotros merecerlo, tú pagaste el precio por nosotros en la cruz, porque Dios Todopoderoso demandaba justicia por causa del pecado. Y como no había ningún ser humano que pudiese hacer esto, ni siquiera para salvarse a sí mismo, tú, Señor, te diste a ti mismo para morir por nosotros en la cruz. Y por eso hoy te damos gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, pero gracias por habernos bendecido con esa misericordia tan grande. Señor Jesucristo, gracias porque tú te diste por nosotros en la cruz. Gracias porque tú eres la sabiduría de Dios y nosotros queremos esa sabiduría para nosotros. Gracias porque tú eres la redención, porque tú eres la justificación y tú eres la santificación. En ti está encerrado todo, Padre. Señor Jesucristo, gracias. Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, porque tú fuiste el que nos trajiste a los pies de Cristo. Porque tú, Señor, en tu misericordia y en tu amor, nos trajiste a los pies de Cristo, Padre, para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo y pudiésemos tener ese tesoro grande en nuestras vidas. Y ese tesoro es el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.